7 de la mañana. La ciudad de la furia no da tregua. Quilombazo matutino. La gente no tiene piedad. Tocan la bocina como si fuera un caramelo. Me estaba yendo y yo pensaba, bueno, al final Buenos Aires realmente no era tan peligroso. Estaba echando gasolina y me dice el gasolinero, yo tenía una moto, pero me duró un mes. Me atracaron a punta de pistola, me dispararon, me balearon el pie y me la robaron. Un mes. Me chorearon la moto, boludo. La ciudad de la furia. Nos vemos en otra. Me voy a Uruguay. ¿Dónde querés que vayan las cosas? Es donde van. ¿Dónde querés que vayan las cosas? Es donde van. ¿Dónde querés que vayan las cosas? Es donde van. ¿Dónde querés que vayan las cosas? Es donde van. Intermitente y retrovisor. Una vez más. A ver cuántas veces lo voy a romper en el puto viaje. Y si miras al otro como un reflejo de vos, te darías cuenta que está perdido en todo. Uno elige cómo quiere vivir y también decide cómo quiere morir. Por eso hay que elegir cada momento, ser consciente del existir. Macho, qué buen apaño me has hecho. ¿Te gustan los hierros a ti, eh? Porque mi padre era mecánico. Fue allá en el año 66, abre un taller de motos y trabajaba en una textil en la noche porque éramos muy pobres, muy pobres. Y iba al taller de mi padre. Acá tenemos un testigo. Dios, qué cicatriz. Estaba limpiando el torno me chupó la mano porque me enroló el trapo y me lo tragó. Y tenía 10 años justito. ¿Estabas ya con 10 años Buen testigo. manejando tornos? Estaba manejando el torno. Y acá estoy. Qué bueno. Pues te mucho. deseo que ojalá puedas cumplir tus sueños de Vale. andar en moto 10 años. Bueno, De verdad. cómo no. Muchísimas gracias. Que pases lindo. Hasta luego. Macho, cada vez que alguien me regala sus horas de trabajo, tengo más fe en la humanidad. Es que yo intento pagarles, pero es que no hay manera, no se dejan. Quieren colaborar. Tampoco les voy a decir que no. Qué manera de llover, chiquillo. Lo bueno es que no hace viento, porque cada vez que me acuerdo del viento patagónico, vamos, me coges una cosa aquí como por dentro, una aprensión en el pecho. Todo un paseo, hombre, hay que tener cuidado porque voy con tacos y bueno, ojalá no me pegue un hostia. Bueno, vámonos a Montevideo, que Joaquín está esperando. Montevideo en mayo es así, una mezcla de color y gris. Tú lo que en Uruguay la moto no paga. Ah, ¿no pagamos? Pasás por la línea de afuera, viste la línea blanca allí. Ajá, perfecto, eso es porque somos héroes. Sí, dale, tranquilo, ¿no? Muchas gracias, me siento muy bienvenido en Uruguay. La mañana empieza a pesar, cuesta despertar. Como cuesta despertar, como cuesta despertar, como cuesta despertar, como cuesta despertar. La noche se alarga. Qué personajazo. Y en ella empiezan a flotar hojas y lágrimas. Montevideo en mayo es así, una mezcla de color y gris, una búsqueda sin fin. He llegado a la casa de los padres de Joaquín, pero de nuevo hay alguien que invade mi cama. Se llama Groucho, como Groucho Marx, y vamos a tener que compartir camita. No se quiere mover. Hola, Groucho. ¿Me dejas un huequito? Dios, los huevos que tienes, chaval. Oye, tienes tú todo el lado de la cama, tío. Y hueles a perro. Dios, hay un animal en cada sitio al que voy. Está marcando territorio. Oye, tío, es que yo voy a dormir donde están puestos tus huevos. No. Lucho. Lucho. Vamos. Vamos. Vamos.
necesito dormir un poquito. Venga, mi grucho, vení, vamos a comer queso. Vamos a comer queso, vamos a comer queso, vamos. El queso es lo que le gusta. Agustín, haciendo amigos. Love to cook you something new. Something fresh, original, and never cooked before. Do you wanna help me in? I said, do you wanna help me in? So turn it on and get ready to hit. Let's hit. Come on. 1, 2, 3, 4. Black Panther. Look out. Baby phone. Remove your finger from butt. ¿Por qué te dedicas? Y hoy te vi mirando rosas hoy, te vi, tú nunca dices que hay en ti. Por eso. No sé si fue Nietzsche o Schopenhauer que decía que sin música la vida sería un error, ¿no? Qué noción como más verdadera, como quizás la única verdad. Quizás las únicas verdades son aquellas que están relacionadas a la emoción, que es lo único como realmente tangible. Y la música es eso, ¿no? Es emoción, es realidad transformada a sentimiento. Entonces, para mí la música es lo único como real, es como lo más preciado. Entonces, tener como una herramienta que te permite trabajar las emociones, los dolores, las penas, los anhelos, las angustias, es como milagroso también. O sea, no es racional en realidad, no es algo que haya decidido, ¿no? Como que se fue dando también, como que quizás es la música a la que se dedica a mí. Yo solo quise encontrar la paz. Quiero encontrar la paz adentro del cuerpo. Quiero llegar a ese lugar donde no hay nada. Esto es un poco apocalíptico, ¿no? Hay una gran tormenta que se avecina y nosotros, en vez de huir de ella, nos vamos a adentrar en ella. Un susto en la carretera lo puedes tener, se te acaba pasando, te lo sacudes, pero hay una cosa que cuesta mucho y es decir adiós o hasta luego continuamente a las personas a las que les coges cariño, como a ti, como a las chicas que me han alojado en Buenos Aires, como quien me tuvo en Santiago de Chile. Es un adiós constante y además es un adiós sabiendo que va a pasar un tiempo bastante largo hasta que vuelvas a reencontrarte con esa persona. ¿Qué es lo que más miedo me da? ¿Sería la pregunta? Lo que más miedo me da es matarme y además que no dependa de mí, porque dentro de esta imaginación desmesurada que nos ha sido concedida, uno se imagina pues con su futura esposa, con sus futuros hijos, todos esos momentos reservados, todos esos momentos con los amigos, estos pequeños tesoritos sencillos de la vida. Y no es que tenga miedo a morir, a la sensación de morir, lo que tengo miedo es a no tener ese tipo de momentos, porque sé que los tendré. Entonces, tengo miedo a que haya un borracho que me arrolle, a que se me reviente una rueda en un precipicio, pero por lo que implica, no por el hecho de que yo muera, sino también por el daño que produce a la gente que me quiere, pero de alguna forma me siento protegido. Sé que hay alguien, no sé si son ángeles de la guarda o lo que mi misión implica, que hay algo que me protege, tío. Es una certeza plena, o sea, me siento protegido de verdad. Hay algo dentro de mí que sabe que me va a ir bien, que aunque vaya con una moto vieja, yo creo que voy a sobrevivir a esto. Tengo cosas importantes que contar. Expresar mi forma de ver y sentir lo que estoy viviendo y sintiendo es necesario. No sé cómo, pero es necesario. ¿Qué es viajar? ¿Qué no es viajar, no? Porque es una condensación de muchísimas cosas, ¿no? Para mí viajar es ser
existir de la forma más pura, más real y más potenciada, donde más me he encontrado a gusto con la mejor versión de mí mismo. O sea que de alguna forma siento que viajar es una forma de potenciar mi ser. Siempre he tenido muchas inquietudes, como todos, inquietudes típicas de toda existencia sutilmente perturbada, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y sobre todo, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué se supone que hay que hacer? Estamos acá, existimos como en un destello de fragmento de segundo, en un flotando en el medio del espacio. Tenemos un tiempo muy limitado y preciado para hacer algo, ¿pero qué? Siempre tuve algunas como intuiciones, algunas sospechas, ¿no? Algunas como quizás ilusiones de certezas, que son que hay que vivir una vida que sea digna de ser vivida y que tenga algún tipo de sentido, por lo menos para uno, ¿no? Y para mí el viajar siempre ha sido una forma de realmente darle sentido a mi propia existencia y de sentir que realmente como que vale la pena estar vivo, ¿no? Entonces también el viajar es una forma muy, muy tangible y muy real de estar acá. En el acto de viajar uno se entrega mucho más al presente, ¿no? Al realmente vivir y disfrutar del camino, independientemente del puerto al cual uno se dirige. Como que nos permite como humanos agudizar realmente nuestros sentidos, la profundidad en las relaciones, en el contacto con el entorno, con la naturaleza, con lo que está por encima de nosotros, con lo que no conocemos, con los misterios. Entonces creo que viajando me he permitido a mí mismo, de forma mucho más sincera y consciente, abrazar los misterios. Eso como aceptar de que bueno, hay cosas que realmente no entiendo, quizás jamás voy a entender o que no logro comprender, pero que esa es parte misma de la vida, de la existencia, que está bien que así sea, y no desesperar por eso, ¿no? Sino todo lo contrario, tomarlo como un motor, que es hermosísimo. Bueno, cuéntanos un poco sobre Casa Arbus. Un espacio de fotografía, todo lo que se pueda tener de fotografía y hay cowork, estudio. Estoy muy emocionado porque mi primera charla va a ser aquí. Lo normal hubiese sido que se me bloqueara la rueda y me cayera y destrozara la moto y me destrozara yo. Me están haciendo señales para que corte el rollo. Muchas gracias por venir, Sandam. Ojalá os haya gustado. ¿Qué pasa, Tronqui? ¿Cómo estás? A ver... Vamos a intentarlo. Cómo llegar hasta el cielo y que te dejen caer. Es que la vida no es... No, no entra ni de coña, tío. Lo que me contaron. A ver, muéstranos. Mi amplia gama de cuadros, la catedral, que suena cada hora y media, la lectura de Acuario del año 1980. Y mi tatarabuelo lo hizo. Es un signo original, indisciplinado y humanista, regido por el planeta Uranio. Uranio ya dejó de ser un planeta, ¿no? Mal vamos, ¿eh? Su vida se aparta de lo convencional y rutinario. Estás re apartado, pibe. Posees una gran dosis de originalidad. Eso diría que está acertado, ¿eh? Emocionalmente no se ata a nada ni a nadie, pero posee un innato sentido de la amistad. Era nuestro destino ser amiguitos. ¿Cómo ama? Vamos a pasar a lo interesante. Idealiza tanto que su amor es como la amistad más sexo. Mira. Yo soy muy desapegado, yo, Carolina. Excéntrico. Sí, un poquito sí. Un poquito sí, ¿eh? Quiero que me enseñes tus pinturas y nos cuentes tu arte. Ah, no, ¿qué? Claro. Ah, ¿viniste para eso? Ah, no. Yo no entiendo paparazzi ahora. ¿Qué pensabas? ¿Que vine por sexo? Ah, sí. Bueno, eso luego lo vemos, pero enséñanos tus pinturas. Los últimos años de Madonna, la menstruación hecha a un cuadrado. ¿Puedes explicarnos por qué la menstruación es un cuadrado? Porque es una rutina, es un ciclo cerrado. ¿Te gustaría que la menstruación fuera imprevisible? Sí. Ay, estoy menstruando, pará. Después tenemos a las hermanas bañadas en menstruación. Sí, es una obsesión que tengo de la menstruación. Es una cara manchada. ¿Manchada de menstruación? Seguramente. Sí. Dime, por favor, que el rojo de tus cuadros no es tu verdadera menstruación. Dependiendo.
Joder. Todo depende, no, mentira. Espero no tocarlos nunca. No, no los toques. Nadie los compra por eso. Oye, pero deberías estar orgullosa de que no te vendes a lo comercial y de que eres fiel a tu expresión artística. Y si a ti lo que te gusta expresarte es coger la sangre de tu potorrillo y untarla en un lienzo, pues ¿por qué no, tía? O sea, libertad para todo. Claro. Yo hice una corriente hace poco que se llama pichicismo. Me daba los cuadros. O sea, hay un cuadro que se llama Pichicismo Universal, que llamé a un grupo de gente y todos meamos y después lo esparcimos. No me explico cómo a estas alturas el gobierno de Uruguay no te auspicia. Yo tampoco. O sea, deberías recibir ayudas estatales para que todos los uruguayos y uruguayas se expresen artísticamente meando en tus cuadros. Yo, si tienes un botecito por ahí, luego te dejo mi pequeña donación. Muchas gracias. Toma, Supernova. ¡Wow! Estamos enamorados de lo efímero. Él es de las personas más divertidas que he conocido en mi vida. Solo porque tomo mucha cerveza. ¿Es posible que tu principio de alcoholismo tenga que ver? Pero es un principio. Todos tenemos algún problema. ¿Qué es una cirrosis en un mundo lleno de guerra y...? ¿Hay algo que quieras decir al mundo mientras terminas tu cerveza? Y que hagan pichi. Que siempre viene bien. Cuando caiga la bomba. Cuando una familia te deja a su perro y a su bebé, es que te quieren mucho. ¿Verdad, Galu? Nos vamos sin ti. Tener que olvidar lo que era lo mejor. Acá dicen, no, ustedes son unos genocidas. Son nuestros bisabuelos como los tuyos. Acá nada es lo que parece. El Río de la Plata no es un río. Es el estuario más grande del mundo. O sea que dependiendo del día hay más porcentaje de agua oceánica o de agua fluvial del río. Este es el país que tiene mayor cantidad de cuadrúpedos respecto a los bípedos que somos nosotros, mayor del universo. Somos 3 millones de personas, 12 millones de vacas. Si uno renace, se reencarna en vaca, lo suyo es caer en Uruguay, ¿no? Uruguay y parte de Argentina, Pampa 1. Hasta que llegó un español que se llamaba Hernandarias, que miró esta zona y dijo, no, acá vacas. Ok. Y entonces trajo un cargamento de vacas y toros en un barco y lo soltó ahí en el río Uruguay, no sé dónde. Y cuando volvieron 20 años más tarde, nuestras praderas estaban llenas de vacas. Estuvo rápido ahí el paisano, ¿eh? Hernandarias. El erotismo vacuno sostiene la economía uruguaya. Nosotros nos sentimos, digamos, sabemos en el fondo que es así, pero... Es más fino decir consultoría, exportación, pero al fin y al cabo son las vacas las que sostienen el país. El erotismo vacuno que sostiene el país desde la época de la colonia hasta nuestros días, digamos. Es bonito, ¿eh? La A mí oligarquía, me parece más bonito que sean las vacas a que sea una industria echando humo. Ahora de qué hay que hacer. Soy tribu, soy birra. ¿Me estás filmando? Te estás filmando tu persona. Ah, no. Pero ¿qué pasa? Que nunca me había sentido tan power en mi vida. Disfrútalo. ¿Quieres la chaqueta? Sí. Watson, ponme la chaqueta. ¿Que esto pesa pila? Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora eres digna de Supernova. Soy malota. Ahí la llevas. Ha sido muy loco. Esto es una experiencia. Ponerse la indumentaria de BMW. Que yo no soy Supernova. Agustín, espero que tu pasaje por Uruguay haya sido satisfactorio. Coronamos con esta pegatina. Ojalá aguantes hasta el final del viaje vivo. No, mentira. ¿A dónde quieres llegar? Qué buena pregunta. Quiero llegar a donde tenga que llegar. No tengo ambición más que sentir que este camino me ha conducido al destino que me tenía que conducir. Y no torturarme la mente pensando en destinos alternativos. ¿A dónde quiero llegar? Quiero ser feliz nomás, Joaquín. Quiero ser feliz y hacer lo que amo y que esta misión luego me conduzca a otra misión y que vayamos dejando miguitas,
que vayamos dejando un caminito donde otros se puedan nutrir y beber y que a su vez esos lo hagan con otros. Como te contaba ayer, creo que ese es un poco el propósito de esta vida. Al final las cosas materiales van, vienen, pero lo intangible, lo que uno planta en otro, creo que eso es lo que cuenta.